Buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor que podemos guardar este su día, que podemos estar comprometidos en la adoración, que podemos compartir su palabra. Vamos a leer en la Escritura en Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 19 al 23. Leamos desde el 18. Romanos 1, versículos 18 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, me salté el 18, perdón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oremos. Padre eterno, damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Damos gracias por tu misericordia, Señor, porque también es un privilegio poder escuchar tu voz, Señor, compartir tu palabra. Rogamos que nos des, Señor, de tu Espíritu. Reconocemos que necesitamos más de ti, Señor. Reconocemos nuestra debilidad y rogamos, Padre, que obres por tu Espíritu, tanto en los que escuchan como en quien predica, Padre, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que esta palabra sea trazada correctamente, con fidelidad, y para que también nuestras almas sean afirmadas, nuestros corazones animados, Señor, y que nos ayudes a continuar, Padre, en nuestra santificación. Bendice esta obra, guíanos, Señor, en esta tarde, concédenos de tu Espíritu, tu iluminación, Señor, toca nuestros corazones. Lo rogamos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, estamos en este pasaje en Romanos. Ya hemos tenido la oportunidad de meditar y avanzar en él de varias maneras. Hemos ido verso tras verso con el propósito de escuchar directamente de Pablo la exposición del Evangelio, de recordar estas verdades, de afirmar nuestros corazones en ella. También hemos pasado a través del versículo 18. Hemos visto que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios es una realidad y es una realidad aterradora. Lo es, así lo es. Pero asimismo para los que hemos venido a Cristo es una realidad al mismo tiempo gloriosa, gozosa, porque esa ira ha caído sobre Cristo. Ese castigo justo por nuestros pecados ha caído sobre Cristo, sobre nuestro Salvador. Así que también al estudiar estos temas debemos ser llenos de gozo, llenos de agradecimiento al Señor por la salvación. Ahora hemos dicho que la salvación que ofrece el Evangelio es poderosa, ¿cierto? Lo venimos diciendo desde el verso 16. Esta salvación es poderosa, pero no solo es poderosa, sino que también esta salvación que ofrece el Evangelio es necesaria.
porque la ira de Dios es una realidad. Y es una realidad que se muestra desde el cielo, es decir, desde el trono de Dios. La ira de Dios es una realidad que se revela en contra de toda impiedad e injusticia. De cada uno de esas características que vimos del pecado clasificado en impiedad e injusticia, la ira se revela contra eso. Podemos decir que en general se revela en contra del pecado. No importa qué tan pequeño veamos el pecado, ese pecado inflama la ira de Dios. Todo acto de injusticia o de impiedad inflama la ira de Dios, quien es un Dios santísimo. 3 veces santo, dice la Escritura, quien ciertamente no dará por inocente al culpable. La ira de Dios es una realidad, aunque muchos de los que se llaman cristianos hoy en día piensen que hablar de ella es exagerado, o piensen que hablar de la ira de Dios es incompatible, que hablemos de la ira de Dios junto con su amor o a la luz del amor de Dios. Pero esto no es así, no es incompatible. La verdad es que Dios es tan justo como amoroso. La verdad es que el amor de Dios, sí, está presente en la Escritura claramente. El amor de Dios está ahí, Él es amor, pero Él también es santo, perfecto, justo, y la respuesta de su santidad es la ira. La verdad es que la ira de Dios está presente en toda la Biblia, absolutamente en toda la Biblia está. Sería necesario quitar, por ejemplo, más de la mitad de los salmos y básicamente todos los libros proféticos para evitar hablar del juicio y de la ira de Dios. O sea, a la hora de la verdad, los cristianos que se incomodan por la ira de Dios están pensando en tener una Biblia de unos pocos libros, tal vez, pero realmente en todos se habla acerca de Dios como Él es. Esto claramente está en contra de la voluntad de Dios. Si está aquí revelado, es una realidad y debemos hablar de ella y debemos meditar en ella. En estos versos, Pablo tiene la firme intención de hacer que sepamos que antes de entender la gracia de Dios, su salvación plenamente, debemos primero entender su ira. Debemos primero entender que es una realidad, que hay un castigo, que hay un justo castigo por el pecado. Recordemos también que Pablo está hablando de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Les está hablando de ellos y en específico se refiere a los gentiles. Ahora bien, luego de meditar en la realidad de la ira, en la procedencia de la ira de Dios y en el blanco de la ira de Dios hacia donde apunta, ¿sí?, lo que ataca, es necesario que meditemos también en las razones de la ira de Dios. Y esto será lo que por la voluntad de Dios estaremos meditando en esta tarde. Las razones de la ira de Dios. O en otras palabras, estaremos respondiendo la pregunta: ¿por qué muestra Dios su ira para con los hombres? Primero, porque Dios reveló las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Vamos ahora sí al verso 19, que nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esta primera frase de este verso, lo que de Dios se conoce, nos muestra que hay muchas cosas de Dios que no se pueden conocer, que no podemos conocer por nosotros mismos, o que no podemos conocer a menos que Él mismo se nos deje ver.
no podemos conocerlo a menos que Él se descubra y nos deje verlo. Un teólogo incluso llega a afirmar al respecto que todos aquellos que buscan conocer a Dios por sí mismos están locos. Están locos. El hombre no puede por sí mismo conocer a Dios. El hombre que es finito, diminuto, de hecho, ni siquiera lo podemos comparar con el tamaño de Dios. En lo pequeñísimo que es, no puede conocer nada acerca de Dios a menos que Él tenga una condescendencia con el hombre y se revele o se muestre. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Porque lo que de Dios se conoce, estas cosas que se conocen de Dios han sido que Él las quiso mostrar. No que simplemente las podamos conocer por nosotros mismos, no. Lo que de Dios se conoce, pero porque Él nos lo manifestó. Ahora bien, no podemos conocer todo de Dios, ¿sí? Lo que todos los hombres quisieran conocer de Dios, ¿sí? Porque muchos querrán entender cosas que ni siquiera caben en nuestra mente. Realmente eso no lo podemos conocer. Únicamente lo que podemos conocer, ¿sí? O lo que todos los hombres pueden conocer, sea que lean o no lean la Biblia, es lo que Él reveló. Y ahí está esta palabra. Cuando habla de que les es manifiesto y Dios se lo manifestó, esta palabra es, en nuestra traducción se traduce así, manifestar, pero es la palabra revelar. Él lo reveló, Él lo descubrió, estaba tapado y lo dejó ver. ¿Qué dejó ver Dios? Dios dejó ver las cosas invisibles de Él, dice este pasaje. Ahora, cuando vemos esto, que Dios dejó ver, Dios manifestó las cosas invisibles de Él, lo primero que debemos recordar o tener claro en nuestra mente es que Dios es invisible. Dios es invisible. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. A Dios no lo podemos ver. Por lo tanto, las cosas de Él son invisibles. Sus atributos, digámoslo así, son invisibles. ¿Cómo podemos ver a Dios? A través de Cristo, que es su imagen. Pero bueno, estamos diciendo que Dios es invisible. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está alabando al Señor, quien nos los muestra de varias maneras, ¿cierto? Es el Rey de siglos, como hablábamos esta mañana, Él reina. Es además inmortal, en Él está toda la vida, es eterno. Esto implica que es eterno, es invisible. Él es el único y el sabio Dios. Ahora, a pesar de que Dios es invisible y nadie puede encontrarlo por su propia iniciativa o por su propia sabiduría o por sus propios esfuerzos, mucho menos apartados de la Biblia, sin embargo, Dios en su soberanía manifestó, es decir, reveló universalmente lo que se conoce de Él. Y aquí hacemos este énfasis, que aparte de la Biblia, esto que nos habla de Dios, que Dios reveló, es universalmente a todas las personas, conozcan o no conozcan de la Biblia.
conozcan o no conozcan del Evangelio. No importa si crecieron en una nación que nunca ha tenido que ver con el Evangelio, con la Biblia o con el cristianismo, Dios en su soberanía reveló o manifestó a todos universalmente lo que se conoce de Él, las cosas invisibles, que ya veremos ahora. Dios mismo es invisible, pero su majestad, su gloria y su poder brillan claramente en la creación. Y esto es lo que tenemos aquí, que estas cosas invisibles de Él, de las que habla el pasaje, son su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad, que fueron reveladas por Él, fueron reveladas de forma tan claras que aquí dice que se hacen claramente visibles. Ellas en sí mismas, estos atributos del Señor, Dios mismo es invisible, pero cuando Él lo revela, lo muestra, se hacen claramente visibles. Y miren cómo va hilando la idea, ¿cierto? Todo va allí. No pierdan de vista lo que queremos decir, las razones de la ira de Dios. Esto que Dios quiso mostrar se hizo claramente visible y en específico esto que Él mostró claramente fue su eterno poder y su deidad. Ahora, cuando hablamos de su eterno poder, implícitamente estamos hablando de que Dios es eterno. Porque si su poder es eterno y así lo revela Él, pues Dios es eterno. O sea que estaríamos hablando aquí de tres cosas, ¿cierto? Dios mostró claramente que es eterno, que es poderoso y que es Dios, su deidad. El eterno poder y la deidad de Dios son claramente visibles para todos los seres humanos, sea que conozcan o no conozcan acerca de la Biblia, sea que hayan nacido con una religión específica en su sitio de nacimiento o no, sea que hayan sido criados en un hogar cristiano o no, Dios ha revelado a todos su eterno poder y deidad, es decir, su poder que es eterno, por lo tanto Él es eterno y que Él es Dios. Sea incluso un comentarista dice, a todas las personas se les ha revelado estas cosas, sea que tengan todos sus sentidos o no, sea que puedan escuchar o no, o ver o no, cualquier persona se le ha mostrado claramente estos atributos de Dios. Y estas cosas pueden entenderse por medio de la creación o por medio de las cosas hechas. Si nos referimos al poder, vemos que el universo y toda la creación, absolutamente todo lo que existe, contiene una exhibición visible y perceptible de su poder inigualable. Todo lo que existe muestra, evidencia. Si alguien es ciego, seguramente con sus oídos oirá el poder de Dios. Si alguien no escucha, con sus ojos verá el poder de Dios. Si alguien ni oye ni ve, podrá saborear el poder de Dios en su creación. Veamos Nahum 1:3. Nahum 1:3. Creo que este también lo leímos anteriormente. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cómo podemos ver que es grande en poder? Él marcha en la tempestad. Él está allí en la tempestad.
El poder de la tempestad, del trueno, de la tormenta, que asusta a muchos, que ciertamente tiemblan ante él, allí está Dios. Dios marcha en la tempestad. Ahí la creación nos muestra su poder. Isaías 40:26. Isaías 40:26. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es como hablando de todas sus criaturas, ¿cierto? Saca y cuenta su ejército. Póngase a pensar, por ejemplo, en las estrellas. ¿Cuántas hay? No las sabemos, no las podemos contar. Dios las saca y las cuenta porque hacen parte de su ejército. A cada una de ellas las llama por su nombre. Cada una de sus criaturas están presentes en él. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En la creación vemos claramente, vemos de forma irrefutable el poder de Dios. También podemos ver esto, por ejemplo, en Job 38. Voy rápidamente a hacer esta lectura. Son varios versículos. Me saltaré entre ellos. Job 38. Pueden leer todo el capítulo. Yo les voy a leer algunos versículos de allí. Leo en el verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Recordamos más o menos el pasaje. Dios directamente le está hablando a Job. Y entre todas las cosas que le dice, ¿qué le está mostrando? Le está mostrando que él estableció la creación y que tiene poder sobre ella. Porque ¿acaso quién podrá controlar los mares? Si ni la NASA realmente han podido explorar los mares en la actualidad. Son un misterio, aún más que las cosas que podemos ver del espacio como la luna. Los mares son gobernados por el Señor. Dice acá que Él les puso puertas, cerrojo, límite, les ordenó hasta aquí llegarás. Allí se muestra el gran poder de Dios. Las personas que navegan y tienen su experiencia en los mares temen a las tormentas y a los mares. ¿A quién debieran temer? A Dios, porque es Dios quien controla los mares. Los apóstoles temieron de una gran tempestad, pero ¿quién la controló? Fue el Señor Jesús quien la controló. Seguimos en Job 38, versos 31. Verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Todas estas preguntas retóricas sabemos la respuesta, no, no. ¿Podremos nosotros hacer esto con la creación? No. ¿Podremos controlar las estrellas? No. ¿Fuimos nosotros quienes las organizamos en su forma específica para que se identifiquen como Orión o como las Osas, como la Osa Mayor, etcétera? No. Dios las dispuso allí
para que las viésemos así. ¿Pusimos nosotros ordenanzas a los cielos? No, Él lo hizo. Él es poderoso. ¿Nosotros controlaremos los relámpagos? No, los relámpagos nos muestran claramente el poder de Dios. La deidad tiene que ver con su divinidad. Es decir, que Dios es Dios. Es decir, que al ver la creación, una persona debe concluir que hay un Dios, que fue Dios el que lo creó, que Dios la controla. Salmo 19, versos 1 al 4. Salmo 19, versos 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Curioso, ¿cierto? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por la tierra salió su voz. No es oída, no hay ningún lenguaje en que los cielos nos estén diciendo explícitamente, digamos como escrito, que Dios es glorioso, pero aún así por toda la tierra sale su voz. O sea, sí se comunica esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la manifiestan y la muestran claramente. Es decir, con las cosas que hemos considerado, al ver la creación y las maravillas que Dios ha hecho, se espera que todos los hombres, todas las personas en cualquier época o de cualquier procedencia concluyan que hay un Dios que es poderoso y que su poder es eterno porque no ha tenido fin, no ha tenido principio y que es glorioso. Dice también un teólogo que al decir que Dios lo ha manifestado, quiere decir que el hombre fue creado para ser un espectador de este mundo formado. El hombre fue creado para ser un espectador, para ser testigo, para ver, que le fueron dados ojos para que al contemplar tan hermosa imagen pudiera ser conducido a su autor mismo. Así que, dado que el eterno poder y deidad de Dios son claramente visibles desde la creación del mundo, los hombres no tienen excusa. Y allí va el punto, ¿cierto? La impiedad de los hombres no se debe a la ignorancia que tengan. El hecho de que los hombres estén lejos de Dios no es porque no sepan que hay un Dios, porque todos conocen que lo hay. Todos conocen claramente a través de la creación que hay un Dios que es poderoso y que es glorioso. Al contrario, la lejanía de los hombres de Dios se debe a su corazón pecaminoso, enfermo y sin remedio. A causa del conocimiento dado en la creación, cualquier respuesta errónea o cualquier respuesta que ellos den negando a Dios es inexcusable. Recuerden lo que estamos diciendo, las razones de la ira de Dios. No hay excusa para caer en impiedad y negar a Dios. No hay excusa para caer en idolatría o para negar la verdad de Dios con la mentira. Pero la ira de Dios se revela contra estos que con injusticia detienen la verdad. Los hombres no pueden apelar a nada ante el tribunal de Dios, justificándose a sí mismos y diciendo, yo no conocía que había un Dios, o yo no conocía que había un ser supremo. No, eso no es posible. Ante el tribunal de Dios no tienen excusa, porque Dios reveló, mostró
todo lo que se necesitaba para que ellos le reconociesen como Dios y le adorasen como Dios. La ira de Dios sobre ellos es entonces razonable y justa. Si alguien se quejara diciendo, ¿por qué la ira de Dios se revela contra los hombres? Esto es porque Dios se dio a conocer de forma clara. Claramente en la creación se reveló, porque Él dio a conocer su poder y deidad a los hombres, y lo hizo de una forma tan clara mediante todo lo creado que no tienen excusa. No tienen excusa y por esta razón se revela la ira de Dios. Hermanos, debemos mostrarles esto a las personas con las que hablamos del Señor. Debemos llevarlos a ver que Dios está airado con la humanidad, con las personas que han fallado en reconocerlo a Él en su creación, en todas las obras que ha hecho. Esto no quiere decir que como los hombres conocen el poder y la deidad de Dios mediante la creación, entonces no necesitan el Evangelio. No, no estamos diciendo eso. Al contrario, ¿cierto? A pesar que los hombres conocen estas cosas, aún no es suficiente para su salvación. Es decir, cuando nos acercamos a las personas, debemos llevarlos a ver que hay un Dios poderoso y glorioso y que esto es claramente visible en la creación. Pero también debemos llevarlos a que esto no es suficiente para su salvación y por eso necesitan a Cristo y necesitan la poderosa salvación que trae el Evangelio. Porque mucho más que conocimiento, ellos necesitan un Salvador. Mucho más que conocer de dónde vino el universo, ellos necesitan a Cristo. Claro, necesitan aceptar que hay un Dios y necesitan someterse a Él, pero también sabemos que sin Cristo no hay esperanza para ellos, así que debemos mostrarles estas cosas. Realmente Cristo es el único que verdaderamente puede darles a conocer al Padre, que les va a mostrar muchas más cosas invisibles de Él, porque la Escritura nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La creación nos deja ver unas cosas, su eterno poder y deidad, pero esto no es suficiente para la salvación. Necesitamos ir al Hijo para nuestra salvación y necesitamos mostrar al Hijo para la salvación de los demás. Con todo esto, si preguntamos por qué razón Dios muestra su ira para con los hombres, porque Dios reveló las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y lo hizo de forma tan clara que no hay excusa para rechazarlas. Segundo, miren que esto está conectado. De hecho, esta parte es como una ampliación o explicación de lo que ya vimos. Lo estamos separando así. Segundo, porque habiendo conocido a Dios, le rechazaron. Como dice el pasaje allí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y continúa, ¿cierto? Continúa allí. La ira de Dios se revela contra los hombres porque ellos rechazaron lo que Dios mostró, sus cosas invisibles. Ellos rechazaron lo que Dios reveló de Él. Un pastor dice que Dios también tiene una ira y juicios justificados a causa del rechazo deliberado y consciente de Él por parte del hombre. Y si recuerdan la predicación anterior en la que hablamos de la impiedad, justamente ahí está, es
Esto es impiedad. Haber conocido a Dios como Él se mostró y no haberle glorificado en la gloria que Él merece por su eterno poder y deidad y no haberle dado gracias, esto no es más que impiedad. La causa de que ellos rechacen a Dios es su corazón impío. Pero este rechazo de Dios es un rechazo deliberado y es un rechazo consciente. Es decir, no es que alguien los esté como engañando o llevando o convenciendo a rechazarlos. No, ellos pueden ver claramente en la creación, pero lo rechazan simplemente. Aunque el hombre tiene una conciencia innata de la existencia y el poder de Dios, en este mismo sentido innato y perverso tiene la inclinación a rechazar este conocimiento. En nosotros mismos, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en la perfección y sincronización correcta, adecuada y muchas veces inexplicable para los médicos de cómo funciona el cuerpo humano, no pudieran negar ni rechazar la existencia de Dios, ni mucho menos su poder, pero lo rechazan. ¿Por qué? Porque en su corazón hay impiedad y porque su corazón está inclinado a la perversidad de rechazar este conocimiento. Miren que este rechazo a Dios se muestran unas cosas específicas de allí, ¿cierto? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿En qué se muestra que los hombres rechazaron a Dios? Se muestra en que no lo glorificaron como a Dios. Ya dijimos, si queremos clasificar esto en el pecado, esto es impiedad. Pero también es justamente el rechazo de los hombres hacia la revelación de Dios. Salmo 29, 1 y 2. Salmo 29, 1 y 2. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Habiendo conocido el poder y la gloria de Dios, no le glorificaron como a Dios. No le reconocieron como creador. Le rechazaron, como ya veremos más en detalle más adelante. No tributaron a Jehová la gloria debida a su nombre, ni le adoraron. Simplemente voltearon. Cada cual se apartó por su camino, dice otro pasaje. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 nos dice, entonces uno de ellos, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se está adorando al Señor. Pero ¿por qué se le adora? ¿Por qué se dice que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder y toda alabanza? Porque Él creó todas las cosas. Y no solo las creó al principio y las dejó a la deriva, como dicen algunos, no solo como que accionó la maquinaria de la creación dándole cuerdita y la dejó, la echó a rodar. No, porque dice acá que por tu voluntad existen.
existen, siguen existiendo, continúan moviéndose, continúan funcionando como deben funcionar, fueron creadas, pero también en Él existen y subsisten y son sostenidas por Él. Por esto debemos glorificarle. Y por esto mismo se revela la ira de Dios, porque las personas no glorificaron a Dios como debían hacerlo. No le dieron gracias. Esto también, el rechazo a Dios se muestra en que no le dieron gracias, ¿cierto? No agradecieron ni reconocieron lo que había hecho. Y, por ejemplo, en Lucas 17:15, vemos una muestra, un ejemplo del corazón desagradecido de los hombres. No vamos a leerlo completo, pero es un episodio en que unos leprosos se acercan al Señor y Él los sana. Pero entonces, uno de ellos, dice el pasaje, Lucas 17:15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Los otros no reconocieron. Habían recibido un gran beneficio, un beneficio increíble, milagroso, pero en su corazón seguían teniendo desagradecimiento. En su corazón no reconocían, y así las personas ven la creación y sacan provecho de ella. Sacan provecho de allí, sacan el alimento, sacan el agua. Pueden hacer campañas para cuidar el planeta y la creación, pero no reconocen que esto ha sido dado por Dios y que de la creación sacamos todas las cosas. No agradecen a Dios. No agradecen a Dios. Otra muestra del rechazo de estas personas hacia Dios es que se envanecieron en sus razonamientos. Ya habíamos meditado un poco más acerca de no glorificar a Dios y no darle gracias cuando estudiamos acerca de la impiedad. Pero en esta nos vamos a detener un poco más. Se envanecieron en sus razonamientos. Esta es una muestra de su rechazo y esto es la razón por la que Dios revela su ira contra ellos. Esto de que se envanecieron en sus razonamientos, es que sus pensamientos y sus conclusiones se volvieron vacías. Al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos. Ellos se inflaron en sus razonamientos, quisieron pensar y sobrepensar y dar razones y razonamientos a todas las cosas que existen, pero esos razonamientos que son razonamientos vanos, son razonamientos vacíos, son razonamientos huecos, son razonamientos que nacen de la falsedad de un corazón que no quiere reconocer a su creador, pero que también son razonamientos que más y más los conducen a más falsedad y a mayor incredulidad y a mayor lejanía de Dios. Como consecuencia de este envanecimiento, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya eran necios, pero además que persistieron en razonar acerca de la creación, pero alejados de Dios y rechazando a Dios y no dando la gloria que Él merece, entonces fueron aún más entenebrecidos. Es decir, que aunque ellos quisieran dar explicaciones razonables a las cosas de la creación,
La verdad de todo esto es que están en tinieblas, están a oscuras, su corazón fue entenebrecido. Es decir, también todo su ser, desde su centro, en su corazón, su centro cayó en tinieblas por negar el conocimiento de Dios que claramente tenían en la creación. Y un claro ejemplo de esto es la evolución y las muchas otras teorías que a la hora de la verdad están haciendo contorsiones en sus argumentos para de formas absurdas tratar de explicar lo que tenemos, lo que vemos, lo que nuestros oídos, ojos, todo lo que somos nos testifica que hay un Dios poderoso, pero ellos tratan de armar razonamientos retorcidos, ¿sí? Contorsionar argumentos de todas las maneras posibles para quitar a Dios de en medio. Y aún cuando algunas de estas personas logran reconocer que si hay un diseño, que las cosas no pueden ser así solo por el azar, aún así no son capaces de reconocer que hay un Dios por la impiedad de su corazón. Ahora, miren que todos estos argumentos son elevados, ¿cierto? Son argumentos basados en ciertos métodos, filosofías, en ciertos órdenes específicos de razonamiento, pero esta sabiduría de ellos, esta sabiduría de sus mentes y sus razonamientos, resulta que los hicieron más necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando tener la verdad de todas estas cosas, realmente mostraron más su necedad, su insensatez. Recuerden que necedad es cuando sabemos que hay algo ahí, hay un peligro, estamos advertidos del peligro y nos desapercibimos del peligro y caemos en él. Ellos, sabiendo que Dios está allí claramente revelado en su creación, se hicieron necios. Prefirieron negarlo. Prefirieron neciamente inventar cosas para negarlo. Pensándose a sí mismos sabios, lo que hicieron fue caer más y más en su necedad. Profesando saber mucho del universo y profesando tener teorías de cómo se originó, si de esta manera o no, si se expande o no, profesando y argumentando acerca de sus evidencias científicas, lo que hicieron fue caer más y más en necedad. Profesando saber mucho de todas las cosas que nos rodean, realmente nos damos cuenta que no saben nada, son necios. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo sabemos que estos son necios? Porque en su corazón, en sus razonamientos, lo que salen de ellos dicen, no hay Dios. Sí, hay unas galaxias y hay universos y constelaciones y todo esto perfecto, inimaginable, y lo explican y pasan de esta manera, nacen, mueren, pero allí no hay Dios. ¿Qué muestran? Muestran su necedad. Muestran que profesando ser sabios, hallando estas clasificaciones específicas de las diferentes especies, al final de todo esto, quitaron a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos quitaron a Dios de ahí. No porque no lo vean, sino porque su necio corazón niega realmente que hay un Dios. Y tenemos algunos ejemplos en la escritura de estos. Son argumentos que ellos dan, pero que a la hora de la verdad
son necios. Argumentos que los envanecieron, pero que muestran las tinieblas de su corazón. Por ejemplo, Génesis 11:4. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. ¿Qué son estos? Son argumentos envanecidos que quieren quieren poner de lado a Dios, quieren quitar de la escena a Dios, y esto solo muestra su necedad. Estos hombres no quisieron obedecer a Dios y pensaron ser más inteligentes que Él, ¿cierto? Hagámonos una torre, seremos preservados, pero ustedes saben, Dios es más inteligente que ellos. Realmente lo que terminaron haciendo fue necedad. Quitaron de sí a Dios, le negaron. Más o menos así funciona la lógica atea, la lógica esta de la evolución o todas las cosas con las que quieran negar a Dios, en donde el cristiano ve la obra de la creación y se maravilla y adora a Dios. Ellos fruncen su ceño y dicen, esto solo es producto del azar. La lógica atea dice, por ejemplo, que el hombre cabra solo es posible en la mitología. Esto no es posible. La combinación o hombre cabra, eso solo se puede en la mitología. Pero el hombre mono, eso sí es un hecho científico, comprobado a través de los años y de las diferentes especies. Esa es la lógica atea. Es una lógica que solo muestra la necedad de su corazón. Pero no solo eso, no solo muestran la necedad, no solo se hicieron necios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esto también muestra su necedad. Y asimismo lo muestra la Biblia como una necedad. Isaías 46, por ejemplo. Isaías 46, 6 y 7. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Este es un razonamiento necio. Usan el metal, ¿cierto?, para sus compras y sus ventas, pero lo alquilan para hacer algo a lo que postrarse y adorar. Luego se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí está, y no se mueve de su sitio. Y le gritan y tampoco responde ni los libra de la tribulación. ¿Qué es esto? Esto es necedad. Y por esto viene la ira de Dios hacia estas personas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que prefirieron hacer cosas absurdas, necias, ilógicas, que usan un pedazo de metal para algo, pero ese mismo pedazo de metal van y lo transforman y lo adoran y se postran y lo llevan sobre sus hombros para un lado y para el otro y lo tratan de honrar. Pero ¿qué es esto? Esto es creación incluso de sus manos. No es más que un pensamiento necio, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a lo que llama a Dios realmente no se da cuenta que es una necedad. También hay un pasaje en Isaías 44 que nos muestra la necedad, la insensatez de la idolatría. Creo que incluso dice el título que tiene allí de las sociedades bíblicas.
Isaías 44. Verso 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con D minúscula y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, dice el Señor, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Su necedad y sus razonamientos que quisieron apartarse de Dios no hicieron otra cosa que entenebrecerlos, que dejarlos en oscuridad. Ahora debemos meditar también en lo siguiente, hermanos. Es una gran necedad e insensatez de los cristianos querer combinar o reconciliar de alguna manera la teoría de la evolución o cualquier otra teoría que aleja a Dios, la quieren reconciliar o con la creación o con la Biblia. Esto es una necedad. Si es una necedad de ellos, que razonen y busquen evidencias y argumentos sin importar por qué método o sin importar con qué especificaciones quieren quitar a Dios, también es una necedad que los cristianos pretendan reconciliar estas cosas. Son irreconciliables porque por definición los razonamientos de ellos se han envanecido y se han apartado de Dios, y por esos razonamientos viene la ira de Dios. Estos razonamientos traen la ira de Dios. Estas necedades traen la ira y el castigo de Dios sobre ellos. La luz no puede ir con las tinieblas. La luz no se junta con las tinieblas y la verdad, por tanto, no puede juntarse con la mentira, porque lo que hará es crear una mentira aún peor, una mentira engañosa o una mentira que parece verdad, una mentira justificable, una mentira que quiere atraer a las personas, pero realmente lo que está haciendo es apartándolas más y más de Dios. Así que si alguna persona preguntara por qué la ira de Dios se revela contra los hombres y se quejara diciendo: esto es injusto, Dios, ¿por qué mandas tu ira sobre los hombres? Vemos acá las razones que nos muestra Pablo en este pasaje, que es absolutamente razonable, porque Dios reveló las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad de forma clara, clarísima en la creación. Pero los hombres rechazaron esto, lo negaron, lo apartaron de sus mentes, claro, por su corazón impío, porque en su corazón, dicen ellos, no hay Dios. Y si queremos ir más en detalle, ellos, habiendo conocido a Dios, le rechazaron. Ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, y esto trae la ira justa de Dios. Así que si ellos preguntan, ¿por qué se revela la ira de Dios contra nosotros? Porque ellos
quitaron de la escena a Dios y quisieron justificarlo con cualquier tipo de razonamiento inteligente, con cualquier tipo de palabras elaboradas que cualquier otro pudiera analizar y decir, oh, impresionante. Pero lo cierto es que de allí quitaron a Dios. Su corazón necio los infló en sus razonamientos y lo que hicieron fue oscurecerse más y más. Y mientras más pretendían buscar conocimiento y ser una mejor sociedad y tener más inteligencia y tener una sociedad más desarrollada y tener más educación, lo que pasó fue que se hicieron más y más necios al haber negado a Dios, al haberlo rechazado, y por esto viene la ira de Dios. La ira de Dios es absolutamente razonable y justa contra los hombres que no solo recibieron el conocimiento de Dios porque Él se los dio a conocer, sino que estos hombres que conocieron a Dios le rechazaron. Decidieron seguir sus razonamientos, su ciencia, sus métodos científicos, su filosofía, sus conclusiones elaboradas, llenas de palabrerías vanas, que a la hora de la verdad lo que hicieron fue aumentar más y más la necedad de su corazón y la oscuridad de sus ojos. Por esto viene la ira de Dios hacia ellos. Ahora, hermanos, hacia las personas que les predicamos el Evangelio, debemos en determinado momento dejar esto en claro. La ira de Dios es justa hacia los hombres porque todos conocen a Dios claramente en la creación y han decidido negarlo, sin importar el argumento o el razonamiento que hagan. El punto es que lo niegan y lo niegan con necedad. Y por esto viene la ira de Dios hacia ellos. Pero en Cristo hay salvación y debemos llevarlos a Cristo, porque es Cristo quien aplaca la ira de Dios y es únicamente a través de Él que podemos ir al Padre. Oremos. Padre, gracias, Señor, damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Padre, hasta dónde llegan los alcances del razonamiento humano en necedad, metiéndose más y más profundamente en oscuridad. Señor, perdónanos, Padre, si nuestros pensamientos han considerado estos razonamientos como algo aceptable. Aléjanos, Señor, de querer mezclar la verdad con la mentira. Aléjanos de querer reconciliar, Señor, lo que nos has revelado con tu palabra y las justificaciones erróneas y falsas y necias que dan estas personas. Rogamos, Padre, que toques nuestro corazón, que nos des de tu espíritu para también poder mostrar esta verdad a las personas que llevamos tu palabra. Ayúdanos a mostrarles a Cristo, Señor. Ayúdanos también a que nuestro agradecimiento hacia ti crezca cada vez más, reconociendo que por Cristo, Señor, aplacaste tu ira hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte cada vez más y no a caer en razonamientos absurdos, Señor, muchas veces tomando tu propia verdad para justificar teorías que solo vienen de necios con un corazón entenebrecido. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.